Les damos la bienvenida a este panel que titulamos Pedagogías para la colaboración, la libertad y la igualdad en la educación superior. Estamos muy contentas y muy contentos porque si bien reconocimos en la primera mesa de discusión toda la historia y todas las problemáticas y los alcances que ha tenido la educación a distancia a lo largo de estos 30 años, un asunto que nos cuestionaba mucho como comité organizador era pensar en el sentido de la educación, y justo por eso retomamos ese lema, repensar la educación, más allá de estos distingos que se hacen entre la educación presencial y la educación en línea, la educación a distancia. Estamos en una situación y pasamos una situación mundial que nos cuestiona justamente para dónde queremos ahora educar, para dónde queremos formar. Y pues nos da muchísimo gusto compartir este panel con tres doctores que han reflexionado ya hace algunos años sobre este tema, que no es nada sencillo, pero que reconocemos que tiene la capacidad y la experiencia para platicarnos cuáles serían estas vías para la colaboración, la libertad y la igualdad en educación superior. Recibimos en primer término a la doctora Ana Cecilia Valencia Aguirre, de la Universidad de Guadalajara. Es licenciada y maestra en Filosofía por la Universidad de Guadalajara, maestra en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio, ICIDEM, y doctora en Educación por la Universidad de Guadalajara. Es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Universidad, donde pertenece al cuerpo académico Adolescencias, Mundo y Vida. Ha dedicado su investigación a los estudios de la filosofía de la educación y adolescentes en espacios socioeducativos. También cuenta con perfil PRODEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, pertenece al Consejo Mexicano de Investigación Educativa, miembro regular de la Academia Jalisciense de Ciencia y de la Asociación Mexicana de Filosofía. Ha colaborado con artículos para revistas como Praxis y Saber, Revista Iberoamericana de Ciencias Sociales y Humanísticas, Historia de la Educación Latinoamericana, así como el diario Crónica de Jalisco. Bienvenida, doctora Ana Cecilia Valencia. También me voy a permitir presentar al doctor Marco Antonio Jiménez García, que es doctor en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, profesor de Filosofía de la Cultura y Sociología de la Cultura en la FES Acatlán UNAM, así como de Biopolítica, Filosofía de la Técnica y la Salud, y en el posgrado de Pedagogía de la UNAM. Es responsable del proyecto Ética y Biopolítica, Prácticas Socioeducativas Universitarias entre Tecnología y Salud. Sus publicaciones más recientes son Vida e Inteligencia Artificial, Entre Valor, Deseo y Simulacro, en Silicolonización, la subjetividad arrebatada en México, UNAM, y Freire y Simondón, Lo inédito viable, alfabetizar en el mundo de existencia de los objetos técnicos. Justicia y redes sociales, poder y verdad, en Acatlán UNAM. Bienvenido, doctor Marco Antonio Jiménez. Y finalmente, nuestra tercera panelista, la doctora Ana María Valle Vázquez, es de la Universidad Nacional Autónoma de México, es licenciada y maestra y doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, es profesora de Filosofía de la Educación, Tecnología y Violencia en la UNAM, así como de Biopolítica, Filosofía de la Técnica y la Salud en el posgrado de Pedagogía de la UNAM. También responsable del proyecto Ética y Biopolítica, Prácticas Socioeducativas Universitarias entre Tecnología y Salud. Sus publicaciones más recientes son Filosofía y Técnica, en la revista Reflexiones Marginales, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Innovación Educativa entre Tecnología y Cultura,
Investigación educativa, problemática y carácter multidisciplinario, reflexiones teóricas y filosóficas en la revista Praxis y Saber, Tecnología y Enseñanza, pensar los procesos de subjetivación, México, en Acatlán, UNAM. Bienvenida doctora Ana María Valle, bienvenidos los tres. Nos da mucho gusto recibirlos y me voy a permitir darle la palabra en primer término a la doctora Ana Cecilia Valencia, si nos puede compartir su presentación, por favor. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Creo que se está viendo, ¿verdad? Nueva presentación. Muchísimas gracias, bueno, por esta invitación. Yo estoy muy agradecida y también con todos los asistentes, dado que es un espacio para comunicarnos, para corroborar también muchas de las posiciones, de las tesis que hay con respecto precisamente a esta idea de cómo construir desde escenarios educativos la crítica, desde situaciones y de interacciones también, ir transformando precisamente a través de una posición pedagógica, ir transformando, ir creando nuevas subjetividades. En ese sentido, retomé el mismo concepto al cual fui convocada, Pedagogías para la Colaboración, la Libertad y la Igualdad en la Educación Superior, y quisiera yo partir de algunas interrogantes y también de un posicionamiento, ¿sí? Por un lado, interesa construir pedagogías para la libertad y la igualdad. En este sentido, nos preguntamos cómo construir pedagogías para esa libertad, cómo construirlas, si se puede pensar en que ya existen pedagogías y que éstas se aplican o que ya solamente el maestro o la maestra tendría que adecuarlas. Yo parto más de una posición constructivista de cómo se construye desde un proceso de interacción. Ese digamos que es un primer posicionamiento, ligado pues entonces a cuáles serían esos fundamentos que sustentan estas formas de interacción y de construcción de lo educativo desde procesos muy particulares. Y aquí pues plantearía que mi posicionamiento es por un lado dialógico, es crítico y también parto de un posicionamiento marcado en una visión decolonialista de lo pedagógico. Y ahorita quiero en este sentido explicar a qué me refiero con el carácter dialógico, constructivista, también colaborativo, crítico y al mismo tiempo en dónde está esa perspectiva de lo decolonizador. ¿Qué aspectos pues la fundarían? Aquí estoy planteando un posicionamiento. Obviamente es un posicionamiento que quisiera que fuera cuestionado, que quisiera que fuera dialogado también por ustedes, por nosotros. ¿Cómo encarnaría en las instituciones y en las prácticas y situaciones educativas? Este sería el quid del asunto, porque precisamente una vez que se tiene claro un concepto, en educación no nos podemos quedar en un ámbito conceptual, sino en un ámbito de apropiación, en un ámbito de construcción a partir precisamente de esos conceptos. Y creo que es el quid del asunto porque generalmente se tiende a crear una perspectiva muy instrumentalista de lo pedagógico. Esto es, una vez que se entiende, por ejemplo, qué es un construccionismo, un constructivismo, un interaccionismo, un colaboracionismo, se cae a veces en una perspectiva técnica de querer aplicar como instrumentos, estrategias, y me parece que el asunto tiene que ver más con procesos colaborativos, reflexivos y también de crítica permanente. A veces pensamos que hay que crear una crítica en el alumno, pero creo que la cuestión es todavía más profunda. Se trata también de que el docente, el académico, esté en todo momento construyéndose a partir de la crítica y de la reflexividad. Y partimos también de presaberes, preguntas que interpelan nuestro hacer universitario, o partiría yo también de esa prerrogativa. Y la cuestión es de qué partimos cuando enseñamos en educación superior.
Al respecto, hay investigaciones muy interesantes que ya se han llevado a cabo en que las podemos revisar con autores como Patricia Ducua, como Cecilia Fierro, investigadoras mexicanas, donde se parte de que existe una visión muy técnica de la enseñanza. Esto es, se privilegia a veces un currículum prescrito, definido desde cuestiones, digamos, normativas, qué debe de aprender el estudiante, y también se cae en ciertos supuestos que son muy interesantes. Por ejemplo, en los posgrados, y también hay investigaciones, se supone que el alumno entre más consumo de textos tiene, más aprendizajes habrá de adquirir. Ya me parece que son cuestiones que tendríamos que reflexionar profundamente. Efectivamente, leer un texto para un doctorado o leer 50 artículos o 100 artículos en un semestre equivaldría a generar realmente un aprendizaje significativo, un aprendizaje reflexivo, pues esto también habría que cuestionar. ¿Qué es entonces lo que privilegiamos? ¿Qué es lo que privilegiamos? El consumo de textos, la reproducción de esos textos o la construcción de posiciones particulares y de reflexiones y de creatividad y de imaginación a partir de lo leído. Entonces yo creo que este es un interrogante que también nos lleva pues no a respuestas, sino a posiciones que tenemos, y me parece que lo fundamental es cuestionarlas y reflexionarlas. Otro elemento importante es cómo corroboramos los aprendizajes, a través de qué los corroboramos y para qué nos sirve corroborarnos, qué sentido tiene. ¿Vemos el aprendizaje como un aprendizaje para el semestre o como un aprendizaje de largo plazo? Un aprendizaje que tendrá quizás sentidos y permitirá resignificaciones permanentes a partir de lo aprendido. Y de ahí que uno es precisamente cuál es la concepción que yo tengo de los aprendizajes y cuál es el fin, para qué enseño, para qué aprende el alumno, para un examen, para un ensayo, para qué, ¿sí? O se dice aprender para la vida, pero pues esto qué implicaciones puede tener. Y finalmente, pues cómo construimos esos espacios, esas interacciones, que no son interacciones ni técnicas ni físicas, sino que son formas de intersubjetividad que permiten precisamente construir nuevas narrativas, generar nuevos significados y nuevos sentidos. Y de ahí nuevas formas de subjetivación, que creo que eso es fundamental. Un aprendizaje que no crea un sujeto o una resignificación de la subjetividad, me parece que cae en una visión muy técnica. Y a mí me parece que la cuestión es posicionarnos y entender qué hay detrás de esto, ¿verdad? Bueno, entonces partimos de lo que Freire, el necesario e imprescindible Freire, nos sigue planteando y nos sigue interpelando, de que una situación educativa es aquella que se da a partir de la interacción entre profesores, alumnas, alumnos, en un tiempo y en un espacio determinados. Esa interacción entre factores constituye el espacio pedagógico. Se oye muy sencillo, pero lo que hay detrás de esto es una posición situada del aprendizaje. Aprendemos a partir de condiciones particulares, de un espacio y un tiempo, pero también de un cuerpo particular y de un conjunto de emociones y de racionalidades y de historias y de particularidades que se encarnan en esa corporalidad y donde se están estableciendo interacciones dialógicas, comunicativas o no dialógicas, pero que van a incidir en formas de subjetivación, en formas de construcción de mi subjetividad a partir de la otredad. Entonces, en este sentido, también lo educativo lo entendemos como un cruce complejo de culturas, donde están historias, donde están trayectorias, donde están narrativas, donde están concepciones. Por ejemplo, en una investigación que estoy llevando a cabo, en un posgrado. Bueno, mi estudiante la lleva, pero considero que cuando uno dirige una tesis doctoral, aprende uno de la propia investigación de quien a uno dirige. Estamos viendo qué influye en la enseñanza de un profesor.
¿Qué influye? Si influyen más sus concepciones ligadas a su trayectoria o influyen las situaciones contextuales de esa relación educativa. Entonces, estamos encontrando una tensión importante. Hay profesores que tienen concepciones constructivistas, por ejemplo, pero que se quedan en concepciones que no aterrizan en habilidades concretas. Pero por otro lado, hay quien tiene concepciones y habilidades, pero las condiciones materiales para su proceso de enseñanza y aprendizaje son determinadas. Por ejemplo, hemos encontrado profesores constructivistas que dominan el constructivismo o que quieren generar interacciones, pero que se ven imposibilitados ante esas condiciones del aula. Muchos alumnos, escaso tiempo, eh, recortes burocráticos generados por una burocracia, etcétera. Y sobre todo esto habría que pensar en esa complejidad que acompaña el acto educativo. Por otro lado, el posicionamiento que tengo a partir de las últimas lecturas donde me he comprometido a desentrañar el carácter de lo decolonial en las pedagogías, nos invita a pensar que habría que situar el conocimiento no desde una posición vertical, no desde una posición colonizadora de autoridad, sino desde una posición dialógica donde se reconozcan los presaberes de esas otredades que son nuestros alumnos, que son nuestros estudiantes. El estudiante es un sujeto que tiene una historia, que tiene una trayectoria, que tiene un saber situado de acuerdo a un conjunto de experiencias que conforman su mundo, un mundo en el cual interactúa, un mundo en el cual hay intereses y particularidades, y desde ahí habría que haber un reconocimiento particular. A eso se le llama posición decolonizadora, ese reconocimiento de los saberes que se dan desde condiciones particulares y donde pues tienen la palabra autores como Dora Haraway, que habla de un conocimiento situado, dado desde el cuerpo, dado desde condiciones materiales muy concretas, pero también donde hay expectativas y deseos, y cada sujeto tiene una experiencia y una expectativa particular con respecto a esa relación de aprendizaje y también de enseñanza que está adquiriendo en la universidad. Por otro lado, hay un elemento crítico que yo lo ubico en el ámbito de las preguntas que son capaces de generar no solo nuestros alumnos, sino nosotros como académicos, como aprendientes, pero también como enseñantes, porque esa relación aprendiente y enseñante no se pierde en una relación de aprendizaje, en una relación educativa hay un vínculo importante entre el aprender y el enseñar. El maestro enseña, pero a la vez aprende. Aprende de sus alumnos y los alumnos también tienen mucho que dar en ese proceso de interacción. Entonces, esta parte crítica tiene que ver con la capacidad de hacernos preguntas, pero no de manera técnica, no al inicio, no al cierre, no dura, sino como un ejercicio, como un agón permanente en el acto educativo. En este momento yo estoy aquí y al mismo tiempo me hago preguntas. ¿Qué estarán pensando los otros? Estoy aquí en un contexto muy particular, pero me estoy haciendo preguntas con respecto al otro. Y ese es un carácter que tiene el acto educativo, un carácter de apertura, un carácter de reflexividad permanente, porque estoy en un ámbito de responsabilidad, como dice Joan Carmelich, hay una responsabilidad en el acto educativo. Cuando estoy aquí, yo me estoy preguntando por ustedes, qué estarán pensando, soy clara, los estoy aburriendo, etcétera. A eso también se refiere la crítica, a ese carácter permanente de reflexividad, a, transversalizando la acción educativa. Entonces, bueno, este concepto del aprendizaje situado, del aprendizaje encarnado en esa condición de interacción, pues lo abordan autores como Dora Haraway, feminista norteamericana, que nos habla de un saber contextualizado, determinado por condiciones concretas, particulares.
y que permiten formas también únicas de apropiación, aunque lo que esté diciendo aquí sea para todos, cada quien lo está resignificando desde una actitud particular, desde una condición particular y desde un elemento propio que es pues su referente, pero también su interés y su apertura con respecto a este acto que se está llevando a cabo en este momento. Si el aprendizaje lo vamos a ubicar desde esta mirada como un elemento situado, tiene un carácter particular en cada comunidad, en cada sujeto, y depende, por tanto, de los problemas que se enfrentan y de cómo ese conocimiento va a permitir transformar el entorno y transformar al propio sujeto. Ese es el sentido que al menos el aprendizaje podría tener cuando se convierte en un elemento significativo para el sujeto. El aprendizaje se da en y a partir de la búsqueda de soluciones frente a las condiciones de un contexto. Juan del Val, en un texto que para mí es clásico, Los fines de la educación, escrito ya en el 2021, pero que me parece que sigue siendo muy actual, considera que muchas de las cosas que se aprenden en la escuela están muy alejadas de la realidad y por eso gran parte de lo que nuestros estudiantes en la universidad aprenden se quedan en el olvido. Sirven para el ensayo del semestre, sirven para el examen de ingreso, pero nada tienen que ver con la vida cotidiana ni con las maneras de reflexionar y de hacer y de construir y de deconstruir en el mundo particular de los sujetos. Históricamente, entonces, podemos decir que nuestras universidades, nuestros materiales, nuestros programas reproducen ciertas prácticas y discursos desde una posición colonizada y desde saberes y conocimientos que se nos presentan como objetivos, como neutrales, como externos. Imagínense, yo soy profesora de filosofía. Históricamente la filosofía se ha visto como una disciplina ajena al mundo, pero cuando la decolonizamos nos damos cuenta que la filosofía tiene que ver con las preguntas que se hace el hombre de la calle, la gente cotidiana, y que tienen que ver con preguntas de la vida, ¿verdad? Y esto es algo que la educación universitaria tendría también que poner sobre la mesa desde esta posición liberadora y decolonizadora. Ahora, ¿esto de qué manera lo podemos ligar con un elemento? Aquí se habla de igualdad y yo pensaría en una autora fundamental para mí, que es Nancy Fraser, en una concepción de justicia social, porque finalmente el conocimiento y la pedagogía tendrían también que significar no solamente una justicia en términos materiales, sino también una justicia simbólica que tiene que ver con el reconocimiento de los sujetos en el espacio del aula. Ya no lo pongamos en que es un espacio finalmente político, al ser un espacio público, el aula, un espacio de otredades, ahí está el reconocimiento, desde la escucha, desde el diálogo, desde la apertura, desde eso que se puede nombrar arendianamente como el abrir la puerta a la cultura a un sujeto. Ahí estaría también el reconocimiento y la justicia epistémica. Y en este sentido, decolonizar también implica una pedagogía para la justicia social en el sentido del reconocimiento de las diversas epistemes, las diversas historias y subjetividades que se dan en el mundo precisamente de esta interacción. Creo que ya estoy en el tiempo, ¿verdad? En consecuencia, podemos decir nosotros que hay una tríada muy importante. Bueno, podría ser una anudación, un trenzado importante entre una educación para el reconocimiento que tiene que ver con la justicia social, con un compromiso político, con un compromiso ético, pero también con un compromiso por el conocimiento. El profesor se tiene que comprometer con el conocimiento, con el saber enseñar, el tener un dominio de su materia,
pero también con un reconocimiento ético en tanto responsabilidad con respecto al otro y político en el sentido de visibilizarlo en el mundo plural que es y complejo que es el aula, que es la universidad, y donde ahí precisamente adquiere el sujeto su condición política de reconocimiento ante las otredades. ¿Cómo generar o cómo ir encarnando esto? Y esa es la pregunta que a veces me mueve, o sea, porque de pronto en educación tenemos claros los conceptos, tenemos claro los qué, pero no los cómo. Y cuando hablamos de los cómo, a veces los reducimos a cuestiones de instrumentales, qué hacer, como si fuera un decálogo. Yo creo que más bien es una invitación a situaciones que se pueden construir desde esta relación. Por un lado, una actitud dialógica que tiene que ver con un cultivo de la escucha y no tiene que ver solamente con decir vamos a platicar, sino saber encontrar esto que Paulo Freire llama la pedagogía de la pregunta y del reconocimiento. El respeto a la opinión y a la palabra de todos y todas, el generar condiciones del aprendizaje para la diversidad de sujetos en contextos y situaciones diversas, y ustedes, bueno, aquí son expertos en los aprendizajes ubicuos, invisibles, ampliados, estratégicos, etcétera, pero también generar más que transmisión de conocimientos, condiciones para el aprendizaje y condiciones que permitan la resignificación y nuevas formas de subjetivación. Y promover, obviamente, con todo ello, colaboración y cooperación. Finalmente, resumo esto con la tesis del diálogo, pero no de un diálogo en el sentido instrumental, sino del diálogo en tanto un elemento humano que nos conforma, que es un elemento ontológico, donde yo me construyo a partir de la otredad y en esa otredad hay un elemento dialógico o en tensión. Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. El diálogo implica un encuentro de los hombres para la transformación del mundo, por lo que se convierte en una exigencia existencial. Por su parte, en otro contexto, Mikhail Bakhtin, un lingüista ruso, señala que la comunicación significa ser para otro y a través del otro para sí mismo. El hombre o la mujer no son autónomos ni completos, sino que se construyen desde estas otredades dialógicas, desde estos actos que constituyen la autoconciencia y se determinan por la relación con otra conciencia. Ser es ser para el otro y a la vez ser del otro para mí. Y bueno, yo con esto les agradezco su atención y pues me pongo a sus órdenes para lo que viene. Muchas gracias. Concluyo con mi participación. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿No se escucha? Sí. Perdón. Ana Cecilia, muchísimas gracias por esta presentación inspiradora, diría yo. Nos refresca en muchos sentidos, más allá de lo que mencionaba al inicio de la educación presencial o en línea o virtual, es refrescarnos qué tanto estamos realmente interactuando, entendiendo, escuchando a los otros, a las otras, y qué tanto actuamos en consecuencia, ¿no? Recupero esta pedagogía horizontal, esta pedagogía que parte de la reflexividad, y en el sentido de situada me parece sumamente importante mencionar, recuperar lo que mencionas sobre hacerlo desde la vida cotidiana, desde la búsqueda de soluciones a problemas y desde la problematización desde nuestra posición como seres humanos en el mundo. Y bueno, me dejas muchas preguntas que me gustaría dejar en el tintero para ti y que tiene que ver con reconocer que en muchas ocasiones aislamos esta relación
docente, estudiante, y mencionaste por ahí esta parte de la cultura y de las normas, de la burocracia, de la gestión, que justamente aprisiona esta posibilidad de construir nuevas maneras creativas, sensibles a lo que están pasando los estudiantes, las estudiantes. Y mi pregunta tendría que ver con eso, cómo dialogar con estas normas socioculturales que condicionan nuestro actuar como profesores, como profesoras, y en el mismo sentido un poco cómo detectar eso significativo, cómo anclarnos a lo que es significativo, que tiene que ver con la vida de los otros, con la vida de las otras, y cómo darle valía a esa relación y a esa vida que resulta significativa para nuestros estudiantes, más allá, como bien lo mencionas al inicio, de los contenidos o de la cantidad de contenidos que tenemos. Muchísimas gracias, Ana Cecilia. Ahorita retomamos el diálogo y me voy a permitir darle la palabra al doctor Marco Antonio Jiménez García. Lo escuchamos, doctor, y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, doctora Blanca Estela Chávez Blanco. La verdad que es un privilegio poder estar en este panel relativo al 30 Encuentro Internacional de Educación a Distancia y con el título Pedagogías para la colaboración, la libertad y la igualdad en la educación superior. Agradezco a la doctora Blanca Estela y a Janet Martínez sus atenciones para poder estar aquí y saludo a mis colegas Anas, ambas dos, y me da mucho gusto poder comentar lo que traigo preparado. Quisiera dedicarlo más a comentar lo que la propia Ana Valencia ha planteado y el tema y el contexto que aquí nos ocupa con relación a la igualdad, a la libertad, la educación superior y a la colaboración, planteando en principio algo que me parece muy importante en el contexto de la pedagogía o de la educación, que no es lo mismo, que tiene que ver con el uso de los conceptos, especialmente cuando oímos hablar de igualdad, todos nos animamos o pensamos que es un concepto positivo en sí mismo, ¿no? Y en realidad lo que a veces vemos son cosas mucho más complejas. Lo mismo cuando oímos hablar de libertad. Pensamos que ya el solo hecho de hablar de libertad nos trae un montón de cosas buenas. En realidad, como trataré de exponerlo, los conceptos están relacionados con contextos mucho más amplios y en particular cuando se refiere a la educación, a la educación superior, a la educación en general. Pues leo rápidamente, utilicé de algún modo un texto que me sirvió como referente, este es parte de otro texto mayor que refiere a otra cosa, pero me parece que los planteamientos que Thomas Piketty, un economista que trabaja el capitalismo en el siglo XXI, hace con respecto a la educación, son bastante enriquecedores para tratar de poner en contexto el tema de la educación superior. No quiero dejar de decir algo también, no quiero llevarme mucho tiempo, nada más decir que para nosotros, y cuando digo para nosotros, quizá también involucro a Ana María Valle, el tema de la técnica, el tema de la educación a distancia, el tema de los medios virtuales es fundamental. No porque lo diga yo, después de regresar de esta pandemia, nos hemos dado cuenta que si de por sí ya esto venía cambiando, hoy hay un giro muy fuerte hacia este tipo de, bueno, el hecho que estemos hablando aquí es una muestra más, pero no solo eso, sino el uso de los objetos técnicos se ha constituido un elemento central que no podemos dejar de lado, soslayar, ni menospreciar, ni reducirlos a cosas terribles y malas, o que solamente son cuestiones técnicas a los cuales los técnicos deben ocuparse, o que tiene un carácter instrumental, como ya la teoría crítica, sino que hay algo mucho más interesante en toda esta presencia a distancia, en toda esta presencia virtual de nosotros en la educación. Empiezo. Mi texto, como les comentaba, tiene que ver sobre la educación superior, se llama Educación Superior e Igualdad Social, una paradoja. Empiezo con una breve cita de Thomas Piketty. Dice, la historia de las desigualdades depende
de las representaciones que se hacen los actores económicos, políticos, sociales, de lo que es justo y de lo que no lo es, de las relaciones de fuerza entre esos actores y de las elecciones colectivas que resultan de ello. Es el producto conjunto de todos los actores interesados. Ahí está ahí fin de la paráfrasis con la que abro, con el parágrafo con el que abro mi texto. Considera que educación es lo mismo que escolarización o implicar ambas cosas de modo ambiguo en los textos y en los discursos oficiales no es un simple detalle de connotación o de contexto discursivo. Tiene implicaciones profundas y radicales. Educar, parafraseando a Durkheim, es el modo mediante el cual la vieja generación transmite a la nueva un conjunto de informaciones, habilidades, valores, tradiciones y conocimientos con el propósito de garantizar la permanencia de la sociedad. Es decir, la educación es mucho más que la escolarización, por lo tanto, no asistir a la escuela de ningún modo significa no tener educación. Hoy, con la pandemia reciente, nos dimos cuenta, durante más de un año, los chicos, los jóvenes, desde la primaria hasta la universidad, dejaron de asistir a la escuela, pero la educación estuvo ahí presente. Pero además, si a eso le sumamos los hábitos y las tradiciones, se desprenden sobre todo fuera de la escuela, en la familia, en el hogar, en el barrio, en la ciudad, en las plazas públicas, en la relación con otros a través de los medios de comunicación, la internet, la música, la religión, el arte, en fin, en un sinnúmero de experiencias que conllevan lo público y lo privado y que rebasan a la escuela. Por eso, la alarma de los organismos mundiales sobre la ausencia de educación suele estar distorsionada, ya que de un modo u otro siempre nos estamos educando, aunque no se asista a la escuela. El ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte, se está educando, y no solo en un edificio o en una institución escolar. Si lo pensamos profundamente, la escuela como hoy la conocemos, con sus ciclos, horarios, libros de texto, planes de estudio, salones, profesores y demás, es un hecho histórico muy reciente. Efectivamente, la educación es importante y no se requieren encuestas y asesores como los de la UNESCO para confirmarlo, pero de ello no se desprende que entonces solo se tenga que construir aulas. Es como si pensáramos que la movilidad y el tráfico de la gente es importante y como consecuencia tuviéramos que fabricar más carros y construir más autopistas y puentes. Es cierto que dentro de un modo de desarrollo económico como el de esta globalización, es importante pensar la vida, es imposible pensar la vida sin automóviles y autopistas, así como es imposible pensar un modelo educativo sin aulas. Con esto no equiparo las autopistas con las escuelas ni los automóviles con las aulas, sino lo que simplemente quiero decir que educación no es sinónimo de escolarización de aulas, así como circulación o tráfico no es sinónimo de autopistas o de automóviles. La constatación de estudios más amplios y profundos sobre la distribución de la riqueza, el trabajo, los salarios y la educación muestra ampliamente que en las últimas décadas no hay una relación positiva entre una mayor escolaridad y mejores niveles de vida. Cito a Piketty. Les recomiendo mucho que revisen este libro, que es un tabique, pero por lo menos la parte relacionada con la educación. Dice Piketty, la considerable elevación del nivel medio de formación que ocurrió a lo largo del siglo XX no permitió reducir la desigualdad en los ingresos del trabajo. Todos los niveles de calificación fueron impulsados hacia arriba. El certificado de estudios de primaria se convirtió en bachillerato, el bachillerato en doctorado, y teniendo en cuenta las transformaciones en las técnicas y las necesidades, todos los niveles de salario aumentaron a velocidades semejantes, de tal manera que no se ha modificado la desigualdad. Se asume de manera automática que a mayor escolaridad, menor desigualdad social, lo que en realidad es todo lo contrario. No hay relación entre un número mayor de niños o jóvenes escolarizados, mejor nivel de vida y trabajos decentes, entre comillas. Es muy probable que estos niños y otros, como los migrantes de Centroamérica, no solo no conocerán una escuela ni sus aulas, sino más bien servirán de carne de cañón para el narcotráfico, el crimen organizado, la prostitución infantil, o si logran llegar a Estados Unidos, probablemente puedan conocer el trabajo esclavizado como ilegales en las granjas, fábricas, negocios o domicilios de algún norteamericano. La pregunta que me hago es que, aun
si estos niños o jóvenes pudieran acceder a la escuela, estarían libres de lo anterior. Lo que sabemos es que si eso fue posible, es decir, mejorar la vida para nuestros abuelos y padres, fue resultado de decisiones políticas generales que privilegiaron modelos de desarrollo económico distintos a este y que seguramente no hubiera sido suficiente con el tesoro de la educación, como le llaman los de la UNESCO a un famoso libro, ni con escuelas primarias para todos con el fin de subsanar las promesas incumplidas. ¿Cómo se hubiera logrado una mayor igualdad social? Frente a la pregunta sobre si las instituciones educativas permiten la igualdad y la movilidad, la respuesta es negativa. Como ya vimos, el credencialismo escolar, el diploma de primaria o los grados de bachiller y de doctor no han contribuido a reducir la diferencia de sueldos y mucho menos a disminuir la desigualdad social. Lo que realmente se ha producido en muchas universidades de todo el mundo y especialmente en América Latina es una clase de oligarquía o nobleza universitaria con sueldos equiparables a los de gerentes de las grandes compañías y simultáneamente una gran masa amorfa de profesores mal pagados y con escasos beneficios que atienden al 90% de la matrícula frente a menos del 10% de estudiantes que esa oligarquía de dudosos méritos académicos atiende. De igual modo, el ingreso a la escuela, particularmente a las universidades, no es ninguna garantía de capilaridad social. Al contrario, y aunque parezca superado por las teorías pedagógicas, los planteamientos de Bourdieu y de Passerón en el libro Los herederos, los estudiantes y la cultura, son confirmados por el estudio de Piketty, cuando ejemplifica cómo es que los estudiantes ingresan a las universidades en Estados Unidos. La desigualdad, dice Piketty, en el acceso a la enseñanza se vuelve cada vez más un tema de debate en ese país. En particular, trabajos recientes han demostrado que la proporción de estudiantes universitarios se ha estancado en torno a 10-20% entre los jóvenes cuyos padres pertenecen a los cuartiles más pobres de la jerarquía de los ingresos, mientras que entre 1970 y 2010 esta proporción pasó de 40 al 80% para los hijos del cuartil más alto, el 25% de los más ricos. Dicho de otro modo, el ingreso de los padres se ha vuelto un mecanismo de predicción del acceso y conclusión con grado de las universidades. Efectivamente, este asunto no es exclusivo de los Estados Unidos. En todo el mundo, la corrupción en los mecanismos de selección se da en todas las universidades, pero no solo se trata de instrumentos de selección financiera, pues a menudo esta se sustituye por mecanismos de discriminación sociocultural más sutiles como los analizados por Bourdieu y Passerón. En la práctica, muy a menudo el sistema francés de las grandes escuelas acaba por dedicar un gasto público más elevado a estudiantes de medios sociales más favorecidos y un menor gasto público a los alumnos procedentes en promedio de hogares más modestos. Con respecto a la supuesta meritocracia que los discursos gubernamentales aducen para hablar de la excelencia académica, de la calidad de la educación, del prestigio académico de algunas universidades en Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, basta quizás con referir al trabajo de Piketty de nueva cuenta. Así, un estudio, cito, puso en evidencia que las donaciones de los antiguos alumnos a su universidad se concentraban extrañamente en los periodos en que sus hijos llegaban a la edad para ser candidatos a ella. Además, al confrontar las diferentes fuentes disponibles, se puede estimar que el ingreso promedio de los padres de los estudiantes de Harvard es hoy en día del orden de $450,000, es decir, aproximadamente el ingreso promedio del 2% de los hogares estadounidenses más ricos, lo que parece poco compatible con una selección basada solo en el mérito. El contraste entre el discurso meritocrático oficial y la realidad parece particularmente extremo. También hay que subrayar la completa falta de transparencia en los procedimientos de selección. Pero esos informes muestran algo más que estadística y conmovedores ejemplos del esfuerzo personal por mejorar la educación. Por un lado, nos ofrecen una imagen de la realidad social y educativa a la que precisamente dichos organismos internacionales contribuyen a conformar con sus políticas culturales y educativas, así como con los recursos financieros que disponen. También, estos documentos internacionales nos muestran cómo se ven a sí mismos y cómo perciben el mundo, pero por otra parte, y esto me parece lo más importante,
nos obliga a pensar la realidad, que por supuesto los incluye a ellos, pues no solo administran y deciden el destino de los recursos financieros, sino sobre todo producen y crean una concepción de la educación, la cultura y con ello del mundo, por lo que resulta necesario para cualquier reflexión al respecto tomarlos en consideración. Aquí me refiero particularmente a los documentos de los organismos internacionales, no solo los del Fondo Monetario Internacional, los de la OCDE, sino particularmente a los de la propia UNESCO y de la propia Organización de las Naciones Unidas, que de un modo u otro ratifican, confirman todos estos criterios de lo que sería la educación superior, la igualdad, que son criterios que provienen de una concepción económica que no reconoce las diferencias ni las condiciones particulares de nuestros pueblos. De algún modo, compañeros y colegas latinoamericanos desde muy diversas organizaciones y prácticas reconocen esto y permanecen atentos a los movimientos de las altas burocracias internacionales con el propósito de cuestionar, criticar, presionar e influir no solo en el destino de los recursos, sino sobre todo en la concepción de la educación y la cultura desde perspectivas alternativas a los planteamientos mercantiles, empresariales, privatizadores e individualizantes. Estos colegas, con diversas concepciones de la educación popular, de la educación para el trabajo, de recuperación de las tradiciones culturales de los pueblos, con perspectivas ideológico-políticas muy diversas, representan en el sur de nuestro continente, en Asia, África e incluso en Europa, un importante esfuerzo que no deja de influir en la toma de decisiones globales y locales. Muchas gracias. Gracias, doctor Marco Antonio Jiménez. Nos presenta definitivamente otra perspectiva, mucho más global, mucho más de conciencia crítica de estas lógicas y de estos discursos que marcan nuestro quehacer educativo y me parece muy rico esta posición crítica incluso de los organismos que marcan nuestro quehacer educativo. Mi cuestionamiento un poco hacia ustedes como aparte de mantener esta postura crítica, es cómo posicionarnos desde la acción, desde sentirnos dueños en un ámbito, aunque sea limitado de poder, cómo dialogar con esas lógicas que se nos imponen y cómo manifestar también, un poco recuperando la posición de la doctora Valencia, cómo generar esos espacios para posicionarnos de maneras diferentes respecto a estas realidades. Muchísimas gracias, doctor. Y finalmente le damos la palabra a la doctora Ana María Valle Vázquez. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a la hospitalidad de la Universidad de Guadalajara, a la doctora Blanca Chávez, a Noemí Moreno y a Janet Martínez por todas sus atenciones. Y bueno, sin más, yo también empiezo una lectura de un texto que preparé para poder dialogar con ustedes, un texto que titulo Artificios de Equidad e Inclusión Educativa en América Latina. Y bueno, empiezo con las preguntas, un poco lo que ya Ana Cecilia planteaba, la importancia de la pregunta con estos temas. Y yo empiezo preguntándome qué se incluye y qué se excluye en los conceptos de inclusión y exclusión. Como decía Marco, los conceptos son realidad viva, están vivos, y cuando algo se enuncia, algo deja de enunciarse. Cuando algo se conceptúa, algo queda al margen. Mi pregunta parte: ¿qué se excluye, qué se queda al margen con los conceptos de inclusión y de equidad? ¿Cuál es la inequidad, me pregunto yo, que provoca el concepto de equidad en términos teóricos y prácticos? Sabemos, un poco ya lo anticipaba Marco, que ya no hay necesariamente estados nacionales con proyectos políticos, culturales, económicos, sociales y educativos. En su lugar, hay estados gerenciales dedicados a administrar y gestionar la vida de las personas con proyectos financieros y laborales. Así, la educación o escolarización
es vista como un proceso mercantil que hay que administrar y gestionar y no como un proyecto necesariamente ético, político y cultural. Entonces, lo que intento presentar a continuación es pensar desde otro lugar, desde el lugar teórico-filosófico, el lugar de América Latina a partir de la profundidad que encierran las nociones de exclusión e inequidad educativas. Generalmente, la inclusión y la equidad educativas por organismos nacionales, internacionales, un poco lo que ya hablaba Marco, son un problema, cuando se habla de inclusión y equidad educativa, más bien nos referimos a problemas de pobreza, de diversidad cultural, de indígenas, de discapacitados, de zonas rurales, de migrantes, también de niveles de escolarización, de acceso a la escuela o de cobertura en términos financieros. Lo que yo me pregunto es qué es lo que queda excluido cuando nos referimos desde esos problemas a la equidad y la inclusión educativa. ¿Realmente la inclusión y la equidad educativa son un asunto de pobreza, de cobertura, de niveles educativos y de acceso a la escuela? ¿Qué está en el fondo de estas premisas con pretensiones de equidad e inclusión educativas? ¿Cuál es la inequidad o exclusión que sostiene estos planteamientos de la bandera de la equidad y la inclusión educativas? Como vemos, el tema de la exclusión e inequidad educativa ha sido abordado como un problema económico, donde además se confunde a la educación con la escolarización y niveles de aprendizaje. Probablemente esta confusión no sea casual, ya que no es posible, entre comillas, medir ni cuantificar la educación si se le considera en su sentido más profundo, en un sentido ético y estético, en un sentido cultural y político. Por ello, nos parece importante abordar el problema de la equidad y la inclusión educativas desde un punto de vista teórico y filosófico, no para desechar los otros planteamientos, sobre todo de corte estadístico, que fundamentan cierta distribución del financiamiento a nivel nacional e internacional, sino para comprender desde otras perspectivas los supuestos de los que parten dichos conceptos y que de manera definitiva impactan en su aplicación. Más allá de un espacio geográfico, América Latina es un modo de ser de los límites de la alteridad. Para unos es nuestro pasado precolombino y para otros es su condición de arrojados de Europa. Esta situación nos unifica de un modo particular al no ser ni indígenas ni europeos. Somos una forma particular de exclusión que desde luego tiene que ver con los africanos, con Europa Oriental y algunos pueblos asiáticos. De entrada, nos sabemos, queramos o no, aceptarlo, excluidos del modelo de modernidad particularmente europeo. Entendiendo aquí el término moderno como una actitud profundamente auto o egocéntrica, y esto estoy siguiendo a Castoriadis. La particularidad de exclusión de América Latina es que tenemos un pasado, un presente y un futuro comunes. Nos vincula la continuidad de nuestro pasado en el presente y aun cuando éste se halle tan cercano y unido al resto del mundo, particularmente a la cuna de Occidente europeo. Y como dice Rodolfo Kusch, un discípulo de Heidegger, argentino, Rodolfo Kusch, y cito, profesionales europeos de la historia, la política, la filosofía, la sociología, parecen esgrimir su ciencia a manera de exorcismo, antes bien para no ver a América que para verla. Hasta ahí Rodolfo Kusch. América Latina, digo yo, está al margen de la cultura oficial, por decirlo de alguna manera. Es el otro, y subrayo otro, lado de la frontera de Logos, es el otro lado de la frontera de Logos, es el otro lado de la razón, de la ciencia, de la cultura. Somos el terreno de lo ilógico, de lo irracional, del mito y de la barbarie. Y aunque en nuestro medio académico latinoamericano insistamos y privilegiamos el logos griego, alemán, inglés o francés, nuestro hablar siempre estará ligado, aceptémoslo o no, tanto a nuestro pasado pre-europeo, precolombino o expulsados del viejo continente, así como a nuestro presente mestizo.
Toda pregunta por la identidad es una pregunta por la diferencia, por la otredad y por la alteridad. Y esto conlleva las preguntas por la inclusión y la exclusión. Preguntar por la identidad es siempre una interrogación por la inclusión y la exclusión, por los márgenes que permiten distinguir, por ejemplo, los ricos de los pobres, los indios de los criollos, los civilizados de los bárbaros, los educados de los no educados o los escolarizados de los no escolarizados. Toda identidad es excluyente y marca las diferencias. Así, diferencia y exclusión son constitutivas de toda identidad. Como señala Castoriadis en El mundo fragmentado, lo cito, se trata de la aparente incapacidad de constituirse en sí sin excluir al otro y de la aparente incapacidad de excluir al otro sin desvalorizarlo y finalmente odiarlo, hasta ahí Castoriadis. ¿Acaso esta exclusión que desvaloriza y provoca odio es la propia América Latina? Y cuando desde aquí excluimos, ¿acaso no lo hacemos bajo estos mismos principios de odio y de desvalorización? Los indios, los migrantes, los rurales o los discapacitados no solicitan ni reportan los índices de pobreza y de exclusión, de equidad o inequidad educativa. Cada sociedad y cultura se instituye creando su propio mundo que tiene como base un modo de categorizar, una lógica, un modo de valorización y por tanto un modo de ser afectados. En la creación del mundo que cada sociedad se da, siempre encuentra lugar la existencia de lo otro, otros humanos, otras sociedades, otras lógicas, otras categorías, otras formas de valorar, etc. Lo otro es simplemente, entre comillas, lo otro en tanto incomparable, donde se aparecen otras lenguas, otras costumbres, otras maneras, otras instituciones, otras lógicas. O bien los otros son, como señala Castoriadis y Kusch, lo que se mira y se nombra como inferior. Lo inferior y desvalorizado o se elimina o se busca ajustarlo a la lógica, a la institución, a la lengua, a las costumbres imperantes. Dice Castoriadis, lo cito, la inferioridad de los otros no es más que la otra cara de la afirmación de la verdad de las propias, subraya, instituciones de las sociedades ego. Hasta ahí Castoriadis. Esto bien podría ser el caso de América Latina, así como todo lo que ella misma excluye, su educación, sus indígenas, su tierra salvaje, sus lenguas originarias y su condición de ser expulsado. Se acepta, sin más, que todo lo otro, ya sea como la propia América Latina o como todo aquello que ella excluye de sí misma, es y debe ser lo excluido. La falacia de la exclusión y la inequidad educativa en América Latina es, y cito a Castoriadis otra vez, en que el valor de A excluye cualquier otro. A, lo que soy, vale, y lo que vale es A, es lo que soy. Lo que en el mejor de los casos es inclusión o permanencia. A como parte de los objetos que tienen un valor. Este falso, dice Castoriadis, este falso razonamiento universalmente extendido solamente daría lugar a las diferentes formas de desvalorización o de rechazo de quienes han sido aludidos. Pero otra faceta del odio es más interesante y creo que habitualmente no se menciona, dice Castoriadis, el odio al otro como una faceta del odio inconsciente hacia sí mismo. Hasta ahí Castoriadis. ¿Y acaso no es esto lo que ocurre en la llamada exclusión e inequidad educativa en América Latina y en el mundo? Excluir aquí no es una faceta del odio hacia lo más profundo y propio. Asumir aquí en América Latina que Europa, Estados Unidos, los componentes, la clase media moderna, el alto, el blanco, el no indio, los inteligentes, los mejores, entre comillas, las mejores escuelas o los más capacitados son los integrados que valen, es aceptar el odio hacia nosotros mismos. Es someternos a lo insoportable que resulta nuestra propia condición de alteridad. Efectivamente, solo por mencionar algunos
lugares, en Noruega, en Finlandia, en Alemania. Hay más estudiantes en las escuelas, hay mejor rendimiento académico, hay mejores escuelas y maestros mejor capacitados que responden al modelo de globalización imperante. Los países de América Latina, África y Europa Oriental somos incomparables frente a estas potencias de civilidad y progreso. Pero no confundamos la civilidad con la cultura, ni la escolarización como la educación, lo que decía Marco. Los países del llamado primer mundo son más civilizados y quizás más escolarizados que los países del tercer mundo, pero esto no significa de ninguna manera en absoluto que sean más cultos y educados que América Latina, África, Europa Oriental. Y concluyo con esto. Si Occidente ha hecho del horror una sutil técnica y delicada belleza, los indios americanos hicieron del horror, de lo contrahecho, de lo monstruoso y de la aspereza una radicalmente otra bella forma de vida. Y aquí piensen, por ejemplo, en Atenea frente a Tezcatlipoca o Xochiquetzal. Esta otra bella forma de vida es lo que ha quedado excluido. Este horror fagocitante y hediondo es parte fundamental y constitutiva de la educación, la cultura, subrayo, de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana María Valle. Definitivamente nos posicionan los tres panelistas en una perspectiva muy crítica en diferentes niveles de cómo hemos asumido la educación, cómo hemos asumido desde este contacto directo con nuestros estudiantes, de cómo nos hemos posicionado, pero también cómo ciertas lógicas las hemos asumido como ciertas y como determinantes. Un poco lo que me dejan las tres presentaciones es un problema que a mi modo de ver las cruza, que tiene que ver con la apertura. Un poco la presentación de la doctora Ana María Valle nos cuestiona sobre ese otro, sobre esa limitación para ver al otro y para vernos a nosotros mismos como cultura y como cultura valiosa y representante de un territorio. Igual que la doctora Ana Cecilia Valencia, que nos cuestiona cómo podemos o cómo debemos ser capaces de ver al otro distante a mí, más allá de mí. Y bueno, un poco para entrar en este panel de discusión, me gustaría que nos compartieran cualquiera de los panelistas en este problema de la apertura, de la apertura en los diferentes niveles que nos están planteando, cuáles son los caminos que ven, principalmente anclando el tema a las pedagogías concretamente, pero quisiera poner también en la mesa un poco lo que recupera el doctor Marco, que tiene que ver con este foco que tienen ahora las tecnologías y cómo estos artefactos o estas técnicas, estos objetos han entrado a cruzar nuestra vida y ya no es algo ajeno a nosotros. Es decir, en este planteamiento en el que la educación ya no está distante y este distingo que planteaba al inicio entre educación presencial y en línea ya no tiene, digamos, sentido, en tanto el problema de fondo es cómo como educadores estamos intentando formar y cómo entendemos esta realidad que ahora nos circunda y en muchos sentidos nos acerca a ese otro que mencionaba la doctora Ana María Valle, que nos impone, pero también que nos permite dialogar con ese otro. No sé quién de los tres quiera participar. Si me dan permiso. Doctora Blanca. Sí, rápido, ¿no? Simplemente comentar, que me parece muy importante, no porque nosotros estemos inmiscuidos en el asunto de la técnica y la tecnología como un elemento central de nuestra época, sino porque
dadas las circunstancias históricas en las que nos encontramos, seguir pensando bajo formas clásicas, digo, no porque deseche lo clásico, pero bajo formas, digamos, de las que somos herederos, pero que a veces nos resistimos a reformar, a replantear, como la percepción que tienen desde algunos planteamientos teóricos, sociológicos, filosóficos, con respecto a la técnica, que podría ir desde, yo lo decía hace rato, desde la concepción de la crítica al carácter instrumental de la técnica que hace la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica, ¿no? Hasta el pensamiento filosófico como el de Heidegger, que nos presenta la técnica como una especie de o provocación o destino, digamos, como algo que para algunos podría ser lo más terrible, los fobotécnicos o los que tienen fobia a la técnica, hasta los filotécnicos o los que tienen una especie de amor a la técnica también enajenado y que no ven las dificultades a lo que nos podría llevar la técnica. Y me parece que en este momento estamos en un cruce, en un quiebre, que la pandemia y muchas otras cosas más vinieron a acelerar. Ya nos encontrábamos en un proceso de transformación profunda y que simplemente con los hechos históricos y sociales que hemos llegado, que están relacionados con el neoliberalismo, con la globalización, con las formas en que el capitalismo se ha desarrollado, nos obligan a hablar de esto más allá de un posicionamiento, por supuesto que es importante, un posicionamiento ideológico político, de una problematización. Es decir, antes de posicionarnos política e ideológicamente, lo cual es muy importante, tenemos que intentar problematizar y no solo desechar. Es decir, desecho esto porque las epistemologías del norte son malas, entonces vamos a hacer vamos a inventarnos las epistemologías del sur, que son buenas, ¿no? Creo que tenemos que salir de esa lógica binaria que busca entre blanco y negro, los enemigos están allá y los amigos están de este lado, cuando sabemos que desde los años 60, desde los años 70, que en nuestra propia América Latina hay contradicciones muy fuertes, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese sería uno de los puntos de los que yo creo que podríamos mirar. Yo decía, los conceptos de libertad, de igualdad, de justicia, son conceptos un tanto metafísicos que no tienen sentido, como bien decía Ana Valencia, la doctora Ana Valencia, la filosofía siempre ha sido concebida como una especie de problematización del conocimiento ajeno a la realidad. A mí me parece que al contrario, ¿no? Es decir, el tema de la libertad es un tema de prácticas, ¿no? De relaciones de poder. El tema de la justicia es un tema de relaciones de poder, de prácticas concretas, de luchas concretas. Y todo esto está atravesado por la tecnología. Insisto, no podemos hacer un anatema, denunciarla como algo terrible que nos va a destruir, ni tampoco lo contrario, ¿no? Creo que, un poco recuperando lo que dice Heidegger, la tecnología o la técnica, más en concreto, hablando de lo que él dice, tanto es un destino, en el sentido de qué es lo que somos, ¿no? Somos técnica, ya nos dirigimos, y es una provocación en el sentido que contiene elementos muy destructivos. No es una cosa o la otra, ¿no? No es como diría en algún momento que Foucault le critica a Castoriadis o a los que editaban esta revista Socialismo o Barbarie, o Socialismo o Barbarie. No, es socialismo y barbarie. O sea, esto es inseparable. Las cosas, las contradicciones van juntas. No es que conforme vayamos tomando más conciencia, cualquier cosa que esto signifique, vamos a ir avanzando al camino del paraíso y a la perfección pedagógica y educativa. No, siempre habrá una contradicción que resolver. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias. Doctor, me hizo recordar el planteamiento muy vigente, para mi modo de ver, de Simmel sobre el conflicto, esta manera de lograr ver las cosas justamente en tensión y no tratando de omitir esta naturaleza humana y esta naturaleza social y cultural de ir contraponiendo
cosas que si escindimos justamente nos volvemos ciegos. Entonces nos deja la problematización como uno de los puntos nodales. Muchas gracias. ¿Alguna de nuestras panelistas que quiera continuar? Sí. Bueno, si me lo permiten, Por favor. doctora Blanca. Bien. Bueno, yo quisiera plantear que efectivamente la tecnología es parte de la condición humana, y cuando hablamos de tecnología no tendríamos que referirnos exclusivamente a este siglo cambiante, a este contexto que se llama sociedad del conocimiento, sino que desde que el hombre está, o desde que tenemos conciencia a partir del conocimiento de la historia del hombre, el hombre tiene que usar la técnica, se tiene que valer del uso de herramientas. El mito prometeico me parece fascinante porque Prometeo roba el fuego a los dioses de acuerdo a ese mito, y con él gana el conocimiento a la humanidad, pero a la vez gana un elemento, digamos, trágico. Los griegos eran trágicos. Y me parece que la condición de la tecnología también es trágica, pero trágica no quiere decir pesimista, sino de tensión permanente, ¿sí? Porque a través de la tecnología ampliamos precisamente nuestra capacidad humana de construirnos, y se puede decir que todos los claroscuros, los variopintos de lo humano se prolongan a través de la técnica, a través de las tecnologías. A través de la tecnología lo virtuoso se bifurca, se multiplica, pero también los vicios se multiplican, ¿sí? Ahora nos violentan a través de las tecnologías, por ejemplo, nos asaltan a través de esto que se llama el robo de la identidad. Ya no requieren el cuerpo físico para destruir al otro. Basta la virtualidad con estas cuestiones de la ciberviolencia, los ciberrobos, el ciberbullying. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tecnología efectivamente representa una tensión permanente y es parte ya siempre fue parte de lo humano. El hombre requiere del uso de herramientas, del uso de artefactos, pero también de una técnica del cómo hacer a través de esos artefactos. Y esto es fascinante porque esto nos obliga a estar en permanente reflexión con respecto a cómo, si somos, volviendo al campo de lo educativo, el profesor que es tradicional va a seguir siendo tradicional a través de la técnica. Y eso lo vimos en la pandemia. La escuela con su esquema, con su gramática escolar de la que habla Taik y Kuban, esa gramática acartonada, la reprodujo a través de los medios. ¿Cómo? Pues con el pase de asistencia, el abran la cámara, el que estén ahí, el dar la palabra a quien yo quiero. O sea, se reprodujo el mismo modelo docente a través de la técnica. Pero también los maestros que generan condiciones de interacción, de cooperación, pues van a generar esas condiciones, y esto va a permitir, digamos, que esto se amplíe a través de la técnica. Entonces, me parece que hablar de la técnica es hablar también de lo profundamente humano, de nuestras condiciones, de nuestros variopintos, de nuestras complejidades, pero ampliadas a partir precisamente de la técnica. Y la técnica no tendría que verse solamente, o las tecnologías, en estos artefactos, digamos, computadoras, dispositivos electrónicos, sino que también la técnica tiene que ver con lo más prístino, como fue, por ejemplo, la escritura como un elemento técnico, los rollos, los libros, podrían verse. La propia escuela, dice María Sancho, es de alguna manera, utiliza la técnica, utiliza los artefactos. Y aquí es fundamental, entonces, yo quisiera en este sentido retomar la posición de Marco Antonio, de que la técnica nos deja como esta perspectiva de tensión permanente, donde no podemos ubicarla como buena o mala, sino que nos lleva a un ejercicio de reflexión de cómo lo humano
lo profundamente humano, la misma condición que tenemos en este mundo, se da y se muestra a través del uso de las técnicas y de las tecnologías, obviamente. Entonces, a mí esto me parece fascinante. Y yo, hay una tesis de Fernando Broncano, un filósofo español, que nos habla de las prótesis. Y yo creo que ya incluso la tecnología es una prótesis, es parte del propio cuerpo, de la propia corporalidad. En estos momentos nadie puede salir, por ejemplo, sin unos anteojos si lo requiere, o sin un celular, porque ahí está la comunicación, ahí está la grabación, ahí está la cámara, ahí está todo. Es parte ya de lo humano, el llevar una técnica, el llevar anexo un reloj que mida el tiempo. Entonces, me parece que tendríamos que reflexionarlo desde una posición efectivamente no maniquea, sino desde una posición compleja que nos hace pensar en posthumanismos, en posiciones también muy críticas de nuestra condición en este contexto, y también de ver cómo se amplían las propias condiciones del humano a través del uso de las tecnologías. Gracias. Gracias, doctora Ana Cecilia. Me hace un poco recuperar la postura más heideggeriana que mencionó el doctor Marcos sobre esta técnica o esta pregunta sobre la técnica de Heidegger, que tiene que ver más bien, más allá de los artefactos, tiene que ver con cómo pensamos, cómo racionalizamos y cómo explicamos este mundo a partir tanto de instrumentos como maneras de llevar a cabo acciones, ¿no? Prácticas. Y en este sentido, lo que mencionaba de los que son tradicionales, fueron tradicionales, también incluye modos de pensamiento, esta técnica, modos de control, modos de dominio, que los instrumentos concretos, digitales, tecnológicos, no necesariamente impactan en ese sentido, si no recuperamos esta posición crítica y reflexiva. Bueno, le damos la palabra a la doctora Ana María Valle. Sí, muchas gracias. Voy a empezar con 3 pequeñas frases y luego intentaré desarrollar algunas ideas a partir de lo que Marco y Ana Cecilia y tú misma, Blanca, han dicho. Primero, cuando Marco y yo escribimos recientemente un texto sobre alfabetización técnica, yo le decía a Marco que traía en la cabeza toda una canción de Chicoche, que finalmente terminamos poniéndolo como epígrafe de nuestro texto de alfabetización técnica, que es esta del sapo y la estaca, ¿no? Si el sapo salta y se ensarta, la culpa no es de la estaca. La culpa no es de la estaca si el sapo salta y se ensarta, ¿no? La culpa no es la técnica ni la tecnología si nosotros nos ensartamos en ella. Es primera cosa. Segunda cosa, esta idea de la distancia, ahora a distancia con Ana Cecilia y con Blanca, con la propia Noemí o Janet, nos sentimos más cerca de los que probablemente están cerca. Entonces no es tan distante el asunto, incluso la idea de lo virtual como lo posible, ¿no? La palabra virtual puede entenderse como lo que es posible. En ese sentido, la cercanía en la distancia. Y la tercera cosa, esta cuestión que mencionaba ahorita al final, Blanca, respecto a yo siempre he dicho que no toda tradición es decadencia y que tampoco todo invento o toda novedad es sinónimo de mejora. Parece que la tradición tiene también unos elementos muy importantes de mejora y de que sostienen la cultura, y de pronto también los inventos o las innovaciones no necesariamente mejoran, entre comillas, a la cultura. Y voy a intentar decir tres cosas a propósito de lo que decía Ana Cecilia hace un momento. De una manera distinta o de un lugar distinto a la de Heidegger, la pregunta por la técnica, nosotros hemos leído a un filósofo de la técnica, Gilbert Simondon, y nos ha parecido interesante, y a otro francés, Bernard Stiegler, que también nos coloca de una manera distinta en mirar la técnica, o nos da como algunas claves para el análisis desde otro lugar. En principio, por ejemplo, pensar o la idea de pensamiento técnico
que puede tener tres cualidades, ¿no? Y ahí estoy siguiendo a Simondon. La primera cualidad o una de ellas es pensar que la técnica es una manipulación del hombre para el hombre, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con cultivar al hombre o criar, la cuestión de la crianza, es una técnica aplicada sobre la propia especie del ser humano y sobre su propio medio. Es decir, construir casas, escuelas, vialidades, etcétera, todo eso tiene que ver con un trabajo que se hace sobre el propio medio en el cual habita el ser humano. Eso es parte del cultivo y esa es una manipulación técnica sobre el medio humano. Y por otro lado, es una manipulación técnica sobre la propia especie que tiene que ver con la crianza. Esa es una primera característica del pensar técnico, del pensamiento técnico. Una segunda que ya de alguna manera mencionaba Ana Cecilia, que Simondon le llama gesto técnico, que es esta idea de las cuestiones técnicas que comprometen a la vida misma, como el caso que decía Ana Cecilia de la escritura, o por ejemplo el internet o la luz eléctrica, es decir, la escritura con la imprenta realmente comprometieron las formas de vida, nos movimos a unas formas de vida distintas. Lo mismo ocurrió con la luz eléctrica, lo mismo ocurrió con el internet, lo mismo ocurre de alguna manera con la que le llaman partícula de Dios o estas cuestiones de la energía atómica u otros elementos, ¿no? Entonces, esos son que podemos entenderlos como gestos técnicos, que no es cualquier cosa, cualquier uso de lápiz o de algunos aparatos como el celular y tal, sino más bien como todos esos elementos, tanto objetos como medios técnicos o vidas técnicas que comprometen a la vida misma, ¿no? Y el tercer elemento del pensamiento técnico es lo que Simondon llamaría la tecnicidad. Y la tecnicidad aquí entendida como estas redes de conexión de sistemas, por ejemplo, donde Simondon da un ejemplo del carro, por ejemplo, cuando nosotros dejemos, dice Simondon, de ver el auto, un Tesla, un Lamborghini o un Citroën o cualquiera que nosotros tengamos, un Kia, un Honda o lo que sea, ¿no? Y que tengamos un carro, cuando dejemos, dice Simondon, de ver el carro como un instrumento o un aparato, un objeto estacionado frente a nuestra casa para decir, esta es mi condición económica, y más bien empecemos a ver el auto como algo que provoca sistemas de comunicación de vialidades, con sistemas satelitales, con sistemas de seguros de gastos de auto, con cuestiones médicas, ergonómicas o de diseño, que conecta todo eso, empezaremos a tener un pensamiento técnico. Es decir, esa es la idea de tecnicidad, que no solamente no está separado, sino que está tremendamente conectado. Entonces, estos tres elementos del pensamiento, dice Simondon técnico, me parece importante cuando hablamos de educación a distancia, educación virtual, modelos híbridos y demás, pensar de manera técnica la vida. Y en ese sentido, y voy al segundo punto, la idea de pensamiento, entenderla como el pensamiento como cuidado, ¿no? Y esta es una idea que unos colegas italianos plantean con la cuestión del penser y panzer, ¿no? El cuidado y el pensamiento como dos elementos que están todo el tiempo juntos. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos del pensamiento, es una forma de cuidar a los otros, para cuidarnos a nosotros mismos, y en el asunto de la técnica y los objetos técnicos no nada más es al otro, sino cuidar lo otro. En la medida que cuidamos lo otro, nos cuidamos a nosotros mismos, y eso está implícito en el pensamiento. Un poco los ejemplos que ya daba en algún momento de su presentación Ana Cecilia, ¿no? Y por último, esta cuestión de los exoórganos, que habla Stigler, o de los órganos externos, que más que unas prótesis pudiésemos incluso intentar pensarlos como esta plataforma Zoom, que nos permite estar conectados a cierta distancia con una computadora a través de los teléfonos celulares o demás, y la pluma que tenemos o el lápiz que tenemos, la hoja misma para escribir algunas notas, no son una cuestión de extensión o de prótesis, diría Stigler, sino más bien serían como parte de nuestros órganos que están exhibidos, como el cangrejo que camina con su esqueleto por fuera, y así lo distinguimos.
nosotros vamos caminando o vamos viviendo con nuestros objetos técnicos, ¿no? Ahí, claro, que valdría la pena la pregunta, ¿dónde termina y empieza lo interno y lo externo, ¿no? O sea, hasta dónde realmente nuestros objetos técnicos y nuestra forma de vida técnicas es externa o no es más que una evidencia de lo interno. Es decir, este celular y esta computadora, los micrófonos, los audífonos, etcétera, son como hígado, corazón, pulmones, etcétera, ¿no? Que ya me cayó. Ah, ok. Bueno, eso es lo que quería decir, estos tres elementos, ¿no? Y nada más como para cerrar, al respecto del cuidado al otro, que es cuidado a uno, cuidado a lo otro, que es cuidado a sí mismo, el lugar de la universidad y en la educación superior en particular con ese cuidado, ¿no? O sea, la universidad es un lugar, decimos nosotros, de la inservidumbre voluntaria y de la indocilidad reflexiva. Y en ese sentido, si hay un lugar donde se piensa técnicamente, donde es posible el pensar en los órganos internos o externos, es el lugar de la universidad. A mí me parece que cuidar a la sociedad es cuidar el propio pensamiento que es el de la universidad. Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana María. Estamos en un diálogo muy anclado a la filosofía. Si se dieron cuenta, estamos dialogando con este campo del saber que critica, que cuestiona, que difícilmente da respuestas, pero da caminos, da horizontes. Y un poco contraponiendo y entrando en esta contradicción propia del pensamiento, me gustaría recuperar dos preguntas que, como bien dijo Ana Cecilia, nos preguntan, nos cuestionan sobre el cómo. Entonces me parece que es necesario también hacerlas visibles. Una dice, ¿cómo fomentar una pedagogía decolonizadora en un contexto institucional donde se privilegia la importación de modelos y prácticas? Y anclada con esta pregunta es, ¿cómo conciliar el sentido crítico y la decolonización con el cumplimiento de criterios de calidad que se proponen desde las instituciones de primer mundo? No sé si podríamos empezar con el doctor Marco Antonio. Bueno, perdón, sí se me escucha, ¿verdad? Es un tema, el tema de la colonialidad y estos temas que están ahora tan en discusión en el ambiente universitario, es a veces complicado para mí porque creo que en ciertos aspectos habemos compañeros que desde los años 70 o desde otros momentos hemos estado cuestionando modelos. Yo recuerdo cuando criticábamos la taxonomía de Bloom, ¿no? Y no decíamos que era una cuestión de colonialidad, o criticábamos el pensamiento antropocentrista o el eurocentrismo del propio Marx, aunque parecía como una especie de herejía, ¿no? Criticar a Marx en aquella época en donde todos hablábamos de manera marxista, ¿no? Y utilizábamos los puros términos, como hoy se habla de ciertos modos, ¿no? Como se habla, pero lo que sí recuerdo es que en aquella época no se nos exigía que tuviéramos que hablar con un lenguaje marxista, y a veces ahora se nos exige en ciertos lugares que hablemos con un lenguaje inclusivo, ¿no? Lo cual a veces parece muy exclusivo porque excluye a los que no podemos hablar de esa manera. Pero bueno, esas son las complicaciones de una época como la nuestra, donde los criterios morales, ideológicos, económicos se superponen a veces a los criterios propios de las universidades. Sin embargo, después de haber escuchado lo que planteó Ana Cecilia, me parece que es fundamental tomar esta idea de cómo poder descentrar, repito, como lo dije hace rato, problematizar la cuestión de los conceptos, de la manera de pensar, y que deje viejas costumbres, tanto las propias que tenemos los latinoamericanos, ¿no? A veces cuando compartimos con nuestros compañeros argentinos y pensamos cómo ellos insisten en ciertos modelos, en ciertos esquemas del marxismo de los años 60 para interpretar la situación que vivimos ahora, pues les cuestionamos, ¿no? Decimos, no, creo que con esos criterios, con
con esos esquemas no podemos pensar y estamos también colonizados por nosotros mismos, podría decirlo, ¿no? Yo creo que precisamente esta confrontación con una realidad como la que tenemos, si se le quiere llamar decolonial o decolonizar o cuestionar, como diría el propio Bachelard, cuando pues, el tema de la epistemología crítica o el tema de la ignorancia como un punto central para discutir la cuestión del conocimiento, pues adelante, ¿no? Sin embargo, creo que cuando nos dejamos llevar por aspectos ideológicos, políticos, y entonces tratamos de llevar toda esta discusión a un lugar que tiene más bien connotaciones de otro tipo, no ayuda. Conste que no estoy tratando de separar o de hacer una especie de ciencia pura o de una ciencia o un pensamiento o epistemología ajena, no, sin duda, como lo dijo Ana Valencia y como lo hemos dicho nosotros cuando hablamos de los objetos técnicos hacen política. Efectivamente, cuando decía Ana Valencia, no, la técnica está no desde ahora, siempre ponemos la imagen aquella de la película Odisea 2001 del espacio, donde un hominoide, una especie de hombre o un simio, ¿no? Toma un fémur y lo toma para pegar y matar a otro y luego lo lanza al espacio, al cielo, y de ahí aparece convertido en una nave espacial. Efectivamente, desde ahí o desde antes, desde la propia condición de lo humano, y no solo del humano, sino de la propia naturaleza, la técnica, lo técnico y las tecnologías están desarrolladas más allá de la búsqueda oculta de la esencia, lo cual puede ser interesante, sin duda, buscar la esencia de la técnica, como lo plantea Heidegger, en una especie de ocultamiento de la verdad y cosas así. Está bien, pero sin duda la técnica está relacionada también con estos objetos técnicos que, como decía Ana María, yo le decía la señal de la caparazón de la tortuga, ¿no? Que no es una prótesis, es con lo que nace la tortuga. Nosotros nacemos con la técnica, claro, que esa técnica se ha ido desarrollando. Y bueno, volvemos a pensar decolonialmente, o si es que se me permite, porque no conozco muy bien estos términos, quiere decir problematizar. Comparto completamente este. Gracias, doctor Marco. No sé si la doctora Ana María nos podría replicar o responder un poco a estas preguntas sobre los cómo. Pues yo lo que pienso es quizás con esto último de el lugar de la universidad y la universidad hoy, el cómo creo que tendría que ver con lo que ya Marco planteaba, y quizá creo que es la última entrevista que le hicieron a Foucault sobre la problematización y la polémica, ¿no? Unos cuantos días quizás de morir Foucault. Él lo que decía, y en eso comparto con los cómo, en el sentido de ser siempre vigilantes de nosotros mismos, en el sentido de que cuando empecemos a ver el mundo blanco y negro, buenos, malos, colonia, decolonia, episteme del sur, episteme del norte, técnica, humanismo, y esta especie como de dicotomía del mundo, que eso nos puede llevar a una cuestión de una polémica. O sea, ¿de qué lado estás? ¿Del lado del blanco, del sur, de la humanidad, o estás del lado del negro, del norte, de la colonialidad, ¿no? O no sé. Esa vigilancia, ¿no? De cómo estamos intentando presentar los problemas, creo que es importante. Y en ese sentido, intentar, en la medida de nuestras posibilidades, distanciarnos de estas cuestiones dicotómicas que llevan a la polémica, y más bien intentar pensar, como decía Marco, como lo dice Foucault, problematizar. Y problematizar significa no decir esto está mal, hay que arreglarlo y hay que hacerlo como lo hago yo porque así estará bien, sino más bien en esa alerta de incomodidad que vemos en algo,
por ejemplo, el uso de tecnologías en educación o cierto tipo de lecturas o no que hacen nuestros estudiantes, intentar pensar eso, intentar preguntarnos por qué pasa eso y qué podemos hacer nosotros respecto a eso, sin la bandera de entrada de intentar dar una solución definitiva. Es decir, habría que distinguir entre el lugar de la universidad, que es sin duda el lugar del pensamiento, de la problematización y en particular lo que corresponde a las humanidades, y por otro lado, la función de las instituciones o de las instancias de otra índole, como son las de gobierno o de organismos internacionales, ONGs o demás, donde se intenta dar ciertas soluciones a ciertas, más que problemas, problemáticas específicas, ¿no? También es importante distinguir entre una problemática y un problema, ¿no? Yo creo que es muy interesante cuando uno en pedagogía siempre, o no sé si siempre, pero con frecuencia nos preguntan, bueno, sí, todo eso que dicen está muy bien, ¿cómo le hago? No sé. No sé, la respuesta es no sé. Cada uno quizás desde su propia trinchera, intentar, por lo menos en la universidad y en las humanidades en particular, pensar los problemas, problematizar la realidad y a partir de ahí intentar decir algo distinto y no caer en la polémica ni por la tentación de la zanahoria de dar soluciones finales, ¿no? Creo que esa es parte del cómo, como decía Heráclito incluso, ¿no? Pensar ya es hacer algo. De pronto escucho con cierta frecuencia que por otros foros que hemos estado, que pensar o la cuestión filosófica, o la cuestión teórica, etcétera, de pronto empieza a ser tremendamente cada vez más, como siempre ha sido, inútil, ¿no? Y yo siempre he pensado que la inutilidad ya lleva una dosis de utilidad, ¿no? Porque plantearía como una idea de qué sí es lo útil. Y en ese sentido siempre yo pienso en Stuart Mill con esta cuestión de la utilidad vinculada a la felicidad, ¿no? Entonces, quizás somos inútiles para dar soluciones concretas, específicas de alguna problemática, ¿no? Pero quizás seamos todavía lo suficientemente útiles como para seguir problematizando la realidad y en ese sentido también estar cercanos, lo que diría Stuart Mill, a la felicidad, ¿no? O al menos en el intento de llegar a ella, ¿no? Entonces, creo que en conclusión yo no tendría una receta, digamos, o que no es porque lo estén pidiendo, ni mucho menos, ni un manual, ¿no? Como para decir cómo le hacemos. Yo creo que una manera de hacer algo ya es intentar pensarlo. Y ya nada más concluyo con una cita que puede ser fuerte, pero al mismo tiempo nos simbra, de Steiner, que recuerda una frase de Goethe, que dice Goethe, quien sabe hacer algo, lo hace. Y dice Goethe, y quien no sabe hacer algo, se dedica a la enseñanza. Primer trancazo. Y agrega Steiner, y quien no sabe enseñar, se dedica a hacer manuales de pedagogía. Segundo llegue, muy fuerte. Entonces yo creo que en este tipo de foros y buena parte de la universidad, las humanidades, estamos llamadas no solamente, que es fundamental, a la enseñanza en el sentido de Goethe, como lo plantea en esta cita, y tampoco a hacer manuales de pedagogía, como diría Steiner, ¿no? Creo que si algo sabemos hacer, o al menos intentamos hacerlo, es problematizar la realidad. Bueno, aquí lo dejaría. Gracias. De acuerdo. Hay dos aspectos que me interpelan antes de darle la palabra a Ana Cecilia, y es el asunto de efectivamente cuando etiquetamos, cuando nombramos, nos posicionamos políticamente,
Sin embargo, cuando nos distanciamos y no, digamos que tratamos de ser lo más objetivos, aunque no nos gusta el término, lo cierto es que también nos negamos de alguna manera. Es decir, el hecho de reconocer desde dónde estamos mirando, desde dónde estamos partiendo, me parece que más allá de llamarlo de colonización o no, nos impone el asumirnos con una historia, con un trayecto que la línea que se plantea como decolonialista recupera, ¿no? Es un punto que vería, pero ya Ana Cecilia nos va a dar su perspectiva, por favor. Bueno, pues una perspectiva que quizás pueda generar un poco más de polémica, ¿sí? Bueno, yo creo que el hecho de que a los educadores o a quienes nos dedicamos a este asunto de formar a otros, de enseñar, pues nos interesa obviamente el cómo aterrizar aquello, el cómo no quedarnos en el concepto, en la definición, en la comprensión conceptual, abstracta, sino, bueno, aunque esto ya es un hacer, diría Heidegger, diría toda esa corriente de pensamiento a la cual alude Ana María y en la cual estoy de acuerdo. El pensar ya es una forma de hacer. El hecho de que la docencia sea una actividad práctica hace que no se vea como una tecné en el sentido de un hacer para un fin determinado, porque los fines o el fin en educación no está tan determinado. Siempre estamos ante imprevistos, siempre estamos ante contextos que ponen en tensión los propósitos, los objetivos de para qué enseño, de cuál es el propósito, por ejemplo, de esta charla. Yo puedo presuponer que hay un fin, que hay un propósito, pero eso se me escapa y por lo tanto no puede haber una técnica en el sentido de una racionalidad mediada por fines, sino que el fin es difuso y esto hace que haya una posición práctica en el sentido de una construcción y reflexividad permanente, más ligada a una especie de arte, de poiesis, de ir creando en el camino, de ir haciendo las cosas en el camino. Y bueno, pues aquí la frase de Machado pues es significativa, se hace camino al andar. Lo que sí es cierto y que me parece una cuestión importante es que entre educadores podemos comunicar cómo ha sido el camino, cómo ha sido el trayecto. Y en este sentido voy a hablar ahorita como profesora, como maestra de primaria, porque fui muchos años maestra de primaria. Y sí puedo señalar que es muy importante, aunque parezca una cuestión que jamás va a ser posible replicarla al 100, comunicar la experiencia. Comunicar la experiencia es fundamental en el campo educativo. Y en el campo de la docencia me parece que es básico. De hecho, a mí me parece que estos espacios de congresos, de conversatorios, son eso, son un compartir una experiencia, un trayecto, algo que se vivió. El hecho de haber leído un texto, pues es ya una experiencia particular, es una vivencia que se comparte. Y en ese compartir también está el tomar de otros la experiencia y poderla aplicar, poderla no aplicar en el sentido de replicarla tal cual, pero sí de considerarla para reconstruirme, para replantearme el camino también desde la otredad, desde la experiencia de un otro. Y en ese sentido a mí no se me hace mal comunicar cómo haríamos o cómo podríamos hacer ciertos ejercicios. Y en este sentido, quisiera aclarar que la palabra decolonizar, pues es una palabra que se atribuye a Frantz Fanon y que tiene que ver con este carácter que él vivió, precisamente de cómo una vez que se separaron de las colonias, una vez que rompieron, por así decirlo, la opresión política, se da cuenta Frantz Fanon que hay otra opresión y esa opresión ya no está en los cuerpos, sino en las mentes. Un sociólogo afro-colombiano
que es Zapata Oliveira, planteaba eso precisamente. La opresión ya no queda en el cuerpo, sino en la mente, porque de alguna manera seguimos pensando a partir de prácticas opresoras. ¿Y cuáles son esas prácticas que ellos llamaban opresoras? Pues esas prácticas que tienen que ver con la manera de designar, de decir, de nombrar, de concebir, y que tendían precisamente a negar nuestra propia condición. Efectivamente, Marco Antonio tiene toda la razón, eso no es una moda, estuvo presente desde el siglo XIX. Cuando se dan las independencias, surge la pregunta, ¿cómo hacer un pensamiento propio en América, que ya no sea una copia de lo europeo? Y bueno, hay intentos muy interesantes, ¿verdad? Tenemos en México la perspectiva del Grupo Hiperión de crear una filosofía de lo mexicano, una filosofía de América Latina, donde, entre otros, pues la tesis de Leopoldo Sáez, no nos preocupemos si aquello es europeo o positivista. Veamos cómo eso nos ayuda a comprender mejor nuestra realidad, ¿verdad? Con esta perspectiva que tenía SEA y que se me hace significativa. Pero volvamos al campo. Estamos en una escuela y la escuela es un espacio muy particular. Estoy de acuerdo en que la escuela, escolarizar no es educar, pero la escuela es un espacio de proyecto y no es lo mismo. Por ejemplo, yo entrevisté a decenas de adolescentes y de jóvenes durante la pandemia y su anhelo era volver a la escuela, porque la escuela representaba un espacio distinto al espacio de la casa, al espacio de la comunidad. ¿Y qué es ese espacio que da la escuela? Pues un espacio para practicar una libertad que no se puede hacer en la casa, pero también un espacio para socializar. Y esto ya lo decía Juan del Val en un libro pequeñito, pero que para mí es muy importante, Los fines de la educación. En este texto, Juan del Val dice, la escuela es un espacio de socialización. La educación se verá en otro momento, pero la escuela tiene un papel fundamental. Y entonces, si lo vemos desde ahí, la escuela es un potencial político muy importante, que no se sustituyó y que muchos con las pantallas y que muchos jóvenes de alguna manera querían ir a la escuela porque ahí estaba un espacio de encuentro, un espacio para el juego, un espacio para la recreación. Volviendo entonces, la escuela es particularmente importante, pero ustedes aquí lo plantean de manera muy interesante y lo planteamos como universitarios. Es la escuela también una arena de batalla, donde se debaten intereses que van desde la medición, la asignación de recursos, las políticas que tienen que ver con estos procesos de posiciones que van en el sentido de una burocracia, de una medición, de resultados, porque las escuelas están de alguna manera también sostenidas por recursos que exigen cuentas y donde hay desde esta lógica de evaluación, de medición y de calificación, una relación costo-beneficio. ¿Cuánto invierto en educación? ¿Cuánto se obtiene? Y esto es innegable. Pero aún dentro de este espacio de debate y de lucha, lo que es cierto es volver precisamente, no perder de vista los fines de la educación y concretamente el sentido que tiene la universidad. Y desde ahí, decolonizar, para mí, significa recuperar recuperar las otredades desde la propia voz. Y esto tendríamos que hacerlo en el reconocimiento primero de la sabiduría docente. El docente tiene un saber y ese saber se puede compartir. Y ese compartir nuestro saber se puede dar desde referirnos en las bibliografías de nuestros planes y programas de estudio, desde nuestras currículas, integrar lo que hemos producido como comunidad, que no solamente se lea a los grandes autores, que también se lea a profesores de nuestra comunidad que han aportado y que están generando conocimiento desde un saber situado, que se lea
a Ana María, que se lea a Marco Jiménez, que se lea a Blanca Chávez, que se lea a Manuel Moreno Castañeda, a Edith Inés Ruiz, a todos los que han producido textos y escrituras y narrativas. Entonces, desde ahí se puede ir generando posiciones decolonialistas donde se integre el conocimiento de nuestras propias comunidades y se reconozca el saber de nuestros alumnos. Y yo se los puedo decir como maestra de primaria. El hecho de que nosotros le neguemos la palabra a un niño porque dice aiga o dice vive o dice ancina es una forma colonizadora de negar la voz a partir de un hablar determinado, o que se le niegue a un alumno el ingreso a la escuela por no llevar uniforme, es una forma también de negar las particularidades que tienen los sujetos desde sus contextos. Es una forma, digamos, de colonización en el sentido de una forma hegemónica de poder que se impone y que niega al otro, que lo desdibuja desde su particularidad, desde su cultura, desde su manera de hablar, de vestir, de decir, de nombrar. A eso se le puede llamar desde el contexto de la interacción maestro-alumno una posición colonizadora, imponer un saber escolar frente a un saber del propio contexto y de la propia comunidad. Entonces, creo yo que este preguntar por los cómo es muy legítimo cuando pensamos que educar es una tarea práctica y que como tarea práctica implica la reflexividad sobre la acción, como lo dice Kat y Keymis, pero también implica el reconocer la experiencia del otro como un referente para replantearme mi propio camino, ¿sí? Y bueno, yo con esto creo que, pues no sé si de respuesta, pero creo que sí se pueden hacer formas decolonizadoras de construir un discurso en el aula incluyente, un discurso que reconozca a nuestros jóvenes, a nuestras adolescencias, a nuestras infancias desde su particularidad. Y por eso en mi posición, en donde me tocó hablar, yo decía que parte de esa episteme decolonizadora tenía que ver también con una justicia social, de visibilizar al otro dándole la palabra. Porque cuando llega el maestro con un discurso que se impone frente al otro, niega la posibilidad de que el otro hable desde lo que llamamos su condición, desde nombrarlo ignorante, atrasado, etcétera. Pónganle los adjetivos que quieran, pero es una forma de negar, de invisibilizar, de estigmatizar, y son finalmente formas de violencia. A eso yo hablaría con una posición decolonizadora, más allá de estos conceptos abstractos, que tiene que ver con una apertura, un acto hospitalario en lo educativo, como lo dice Melich, y un reconocimiento de que el otro tiene un valor fundamental desde su habla, desde su manera de decir, de hacer, de vestir. A eso me refiero. Y bueno, pues con esto quisiera yo cerrar. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Cecilia. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. El panel que les propusimos a nuestros panelistas era imposible de resolver en 2 horas. Creo que nos dejan una línea de horizonte, de cuestionamientos, de preguntas que realmente nos hacen voltear a ver a nuestras prácticas, a nuestros modos de cuestionar la vida y a nuestros modos también. Le sumaría valientes de posicionarnos ante las maneras en las que actuamos o a las lógicas a las que estamos acostumbrados a llevar a cabo el acto formativo. Quisiera agradecer muy rápido a nuestros participantes que han comentado: Edith Ruiz, Paulo Gómez, Adriana Pacheco, Tania Betel, Alicia Zúñiga, María Félix García, María Gutiérrez, Rosa Richard, Mirna Martínez, Vicente Martínez, Noemí Moreno, Paula Mercado, Abigail Sánchez, Daniel Montes, Leticia Mora, Eduardo Pérez, María de las Mercedes de Agüero, Martín Tena,
Evelyn Alejandra, Regina Mejía, Fernando Zarco, Alma Cisneros, Fernando Zarco, Rosalinda Cáceres y Héctor Romero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo me quisiera despedir, no sin antes agradecer a nuestros panelistas. Sin duda, el espacio para poder debatir con más extensión y con más posibilidad estos faros que ustedes nos presentaron ahora y que nos enriquece, porque justamente ejemplificaron este conflicto y este diálogo del cual somos partes de todos los humanos y todos los actos culturales y sociales. Quisiera retomando el pensamiento de Freire, finalizar, hablamos poco de colaboración, pero quisiera cerrar este panel diciendo, nadie libera a nadie, nadie se libera solo, los seres humanos se liberan en común. Me parece que es un poco el espíritu, un poco la postura que nuestros panelistas nos presentan, el constante cuestionamiento, la problematización, no la solución, no la construcción de soluciones, pero sí me parece que la construcción de espacios de valentía, de respeto al otro y a la otra, para construir caminos y horizontes nuevos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a nuestros participantes que estuvieron con nosotros, y les quisiera invitar a la siguiente actividad, que son los talleres a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctora Blanca, un gusto. Y muchísimas gracias a mis colegas también, Marco Jiménez y Ana María Valle, que ha sido un disfrute escucharlos, seguir aprendiendo. Nos quedó muy cortito el tiempo, de verdad, para platicar mucho más sobre este tema, mucho más sobre la educación a distancia que nosotros promovemos y llevamos desde hace años, y que justamente tiene que entrar en diálogo con otras perspectivas. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Ana María se disculpa porque está resolviendo ahí un asunto importante, pero también les mando saludos. Muchas gracias, Ana Valencia, Blanca Estela, excelente, muchas gracias por la invitación, y sigamos viéndonos. Ay, qué linda, ahí está mi amiguita. Gracias. Checo. Gracias, muchas gracias. Gracias por todo. Gracias.